A continuación, obras y personajes. Teleaguadas, el canal de todos. Amables televidentes del canal Teleaguadas, bienvenidos. Muy buenas noches. Obras y personajes hace un reconocimiento a aquellas entidades, personas, agremiaciones, agrupaciones que han dejado una gran huella en nuestro municipio de Aguadas en diferentes aspectos, la parte deportiva, la parte social, la parte religiosa. Y esta noche tenemos una invitada de primera línea. De verdad que le agradezco muchísimo el tiempo que ha querido dedicar a nuestro programa Obras y Personajes, doña Esperanza Ocampo Morales. Doña Esperanza, buenas noches, bienvenida a nuestro programa Obras y Personajes y qué bueno, y gracias por aceptar la invitación de nuestro programa. Bienvenida. Buenas noches, Jorge, muchas gracias por la invitación. Doña Esperanza, disfrutando de un retiro, ¿y en qué momento decide hacer ese pare ya en su camino en la parte del magisterio? Jorge, creo que desde siempre pensé que cuando yo lograra pensionarme me iba a retirar lo más pronto posible. Y efectivamente así fue, me pensioné y decidí retirarme y así lo hice. ¿Maestra por vocación o convicción? Yo creo que por las dos. Yo soy maestra por vocación desde siempre, desde que me conozco, desde que recuerdo que era muy niña, quería ser maestra. Y por convicción también, porque soy convencida de que hay que hacer las cosas bien y que la educación es la base del progreso de los pueblos. ¿Y qué haría, se me ocurre esta pregunta, qué haría si no fuera maestra? Jorge, no sé. Claro que de niña yo quería ser cantante. Sí. Quería ser bailarina de ballet, sino que con esta figura, pues muy difícil. No me la sabía. Pero si no fuera maestra, sí, creo que sería ambientalista. Sí. Creo que sí. Tiene mucho amor por la naturaleza, por el ambiente. Aquí en su hogar vemos bastante jardín, le gusta muchísimo el jardín. Y eso hace parte como de ese momento de pronto de su vida. Pero ¿en qué momento descubre propiamente su vocación de ser maestra? A ver, Jorge Hernán, lo que pasa es que Aguadas, con la normal Claudina Múnera, como que le va poniendo a uno la visión de que es importante ser maestro. Y de hecho, como le decía, desde niña yo jugaba a ser maestra. Siempre jugaba a ser maestra y siempre quise hacerlo. Entonces entrar a la normal fue un paso muy importante y fue ya como concluir esa formación o esa decisión o esa orientación vocacional hacia el magisterio. Pero de pronto alguien influyó en su vida, de pronto alguien la moldeó, se fijó en alguien, algún profesor, alguna maestra que haya marcado su vida y de pronto dijo, se soñaba y pensaba mientras la persona utilizaba la tiza y el pizarrón, la tiza, el borrador, etcétera, y pensó por ahí, qué bueno ser maestra. Yo creo que muchos docentes, Jorge Hernán, que yo recuerdo con mucho cariño, mi primera profesora que fue Alba Gloria Arias, recuerdo mucho a Gloria Ofelia Misas, que fue mi profesora en tercero y cuarto de primaria. También recuerdo mucho a Diva Misas en bachillerato, a Dora Arias, a Luz Marina Hurtado, a Elsie Marulanda, y que me inspire, así como usted me lo dice, Lucidalba Duque. ¿Por qué? Como docente, porque Lucidalba manejaba la clase de una manera muy especial. Ella llevaba tizas de colores, nos hacía unos esquemas, nos explicaba, entonces todo era muy fácil de comprender. Sí. Y tenía un manejo muy especial de la clase, entonces yo la miraba y siempre quería ser una maestra como ella. Sí, de pronto, aunque no lo logré pues como con esa precisión que manejaba, bueno, pero influyó. Pero sí. Alguien que quisiera preguntarle, me trae a colación, la señorita Ramírez Villegas. Marielita y Rosalba,
también fueron mis docentes, muy queridas y muy recordadas. ¿Qué aprendió de ellas? El orden, la responsabilidad, el amor por el arte, especialmente. Y la clase sí es verdad que la clase era muy dinámica, la clase de pronto como ellas viajan por Europa. Recuerdo, y mi esposa me cuenta mucho la anécdota de las pirámides de Keops, Kefren y Miserino, y ella muestra ahí las pirámides, ellas en las pirámides, eso como que la vivencia, eso alegraba mucho más la clase, la hacía mucho más viva. Sí, nos llamaba mucho la atención las historias de Marielita, que era la que nos contaba en Historia del Arte, nos contaba como los viajes que hacía. También tuvimos una docente, Leticia Lotero Larte, que también nos contaba de sus viajes y nos transportaba a todos esos viajes que ella hacía. ¿Qué piensa de esas palabras? ¿Maestro, docente o profe? Maestro. El maestro educa con el ejemplo, especialmente. El docente, bueno, pues para mí todos significan igual, depende cómo lo miremos. Sí. Sí, pero el maestro yo creo que es la definición más bonita de esta carrera docente. Bueno, todo ha ido cambiando, todo ha ido evolucionando, pero uno no se extraña, no sé, doña Esperanza, si de pronto podríamos hacer un viaje en el pasado y hablar de esas clases del ayer, de la tiza y el pizarrón. Y hoy en día se utilizan tantos medios tecnológicos, ¿eso qué? ¿Siente que ha evolucionado? ¿Esa época del pasado fue mejor o lo de ahora qué? Jorge, yo creo que cada época tiene su manera, tiene sus características. En el pasado, de pronto, la profesión docente se ejercía con mucho más amor, con mucha más dedicación. Sí. Como le decía, se veía mucho más el ejemplo. Hoy de pronto no se ve como esa consagración tan efusiva a la docencia, porque ahora pues hay un poco más de libertades, digámoslo así. Los derechos pues a veces van más allá de los deberes. Por eso vemos pues como tanta liberalidad en la actualidad, pero creo que siempre hay aprendizajes y nosotros tenemos la obligación de adaptarnos a la época. Qué interesante, pero reconoce que su labor docente en este pare que ha hecho ya en su vida, ¿fue una misión que Dios le colocó en su vida? Creo que sí, fue una misión que Dios me puso y además yo le doy muchas gracias a Dios por haberme permitido ejercerla, porque fue algo maravilloso para mi vida y es muy agradable cuando uno trabaja en lo que quiere, es decir, uno gana un sueldo por hacer lo que quiere y por sentirse bien, por estar bien, eso es muy agradable, entonces es algo muy significativo. Ser mente, transmitir conocimientos, enseñar. Pero también hay otra parte que es ser corazón. ¿Eso es parte de lo que es ser maestro? Sí, Jorge. Mente, ¿qué más me dijo? Enseñar, transmitir y transmitir y con el corazón yo creo que es muy importante. Porque cuando uno ama lo que hace, pues lógicamente que lo va a hacer muy bien. Y a ver, en mi vida especialmente me influía mucho como el cariño por los niños, entonces a veces eso me dificultaba un poco porque si había un niño en dificultad, un joven en dificultad, eso me afectaba mucho emocionalmente y siempre quería como ayudarlo. Y uno llega al momento en que tiene que dejar esa parte a un lado porque tiene que continuar y tiene que estar con todos y tiene que trabajar con todos y uno no puede solucionar las necesidades de todos. Pero hay una palabra que estoy seguro y quiero saber su respuesta, la palabra paciencia, esmero y entrega para su vocación, para su profesión de ser maestra. Son importantes y yo creo que las apliqué las tres, paciencia, esmero y entrega. Llegaron al salón de clases, ¿se acuerda su primer día de clase? ¿Dónde fue? Mi primer día de clase fue en La Dorada porque como ya había contado, yo trabajé 33 años en La Dorada.
Desde 1981 hasta 2013 estuve en La Dorada. Entonces mi primer día de clase fue en un colegio privado en La Dorada, en preescolar. Y no, de todos modos empezar algo es difícil y adaptarse a algo. Y uno aprende realmente con la práctica. Pero se sintió un poquito de miedo, se sintió un poquito de temor. Claro, un poquito no, Jorge, mucho. Mucho miedo, mucho temor, porque las situaciones nuevas causan temor. Pero igual me fue muy bien. Bastante joven en esa época, me imagino. Sí, tenía 17 años. 17 años. En este programa podemos hacer ese viaje en el pasado para rememorar historias. Ya nos vamos a meter un poco por la parte de Dorada. Y se siente feliz por una labor cumplida, por un deber cumplido, por haber hecho bien las cosas. Sí, Jorge, yo creo que hice bien las cosas porque hubo mucha dedicación, esmero y entrega. Hice bien las cosas y siento satisfacción, pero igual siento vacíos porque hay cosas que uno quisiera hacer y que no logra hacerlo. Hay cosas que uno quiere cambiar, pero no es posible. Entonces, de todos modos, nunca lograremos todo lo que queremos, y especialmente en el campo de la educación, que es algo tan dinámico, tan cambiante, que se trabaja con personas y uno no puede manejar la vida de las personas. Tenemos que aceptarlos como son, tenemos que tratar de orientarlos y encauzarlos, pero no podemos cambiarlos. Y tiene una experiencia bastante grande, pero ¿qué piensa de esta relación, de este círculo? Hablar del profesor o del maestro, hablar del colegio, el estudiante y el padre de familia. Todos se deben involucrar en la formación de un joven o de una docente, de una joven o una adolescente. Claro, porque cuando no nos involucramos todos, no hay buenos resultados. Si la escuela hace una cosa y la familia hace otra, o si la familia forma de una manera y el maestro de pronto hace otra, entonces no van a haber los resultados que se esperan en el campo de la educación. Es cuando la familia está unida a la institución, cuando se dialoga, cuando se escuchan, que puede llegarse a unos buenos resultados. Yo extraño mucho. Y algo bien interesante, doña Esperanza, que tiene bastante experiencia en el ramo ya gozando de su retiro. Una clase de historia, una clase de religión, de respeto por los símbolos patrios, de la urbanidad de Carreño, ser buena persona. Uno extraña eso. ¿Por qué todo eso ha ido como desapareciendo y se abren las puertas a la nueva tecnología? ¿Por qué? Ha ido desapareciendo un poco, pero sin embargo debemos cultivarlo. Yo encuentro algunas diferencias. Usted me dice una clase de historia, una clase de civismo, donde se enseña a respetar los símbolos patrios. Resulta que en la educación, yo he criticado un poco, que se maneja mucho el discurso, pero se maneja poco la práctica o la vivencia. Entonces, yo sí puedo ir al salón de clase y decirle a los estudiantes, hay que respetar el himno, hay que cantar el himno con devoción, explicar todo, yo puedo decirlo. Sí, señora. Pero decir es una cosa y hacer es otra. Si yo pongo en práctica eso, si vamos a cantar el himno, lo cantamos con devoción, lo pensamos, porque si hacemos un ejercicio y le preguntamos a mucha gente, no sabemos qué significa lo que dice el himno, solo lo repetimos. Entonces, si se hiciera el ejercicio de vivirlo, y si yo como maestra voy, me paro y canto el himno con esa devoción, seguramente que los muchachos van a ir copiándolo, van a ir haciéndolo. O si se hace una actividad, un proyecto especial para que se viva ese himno, se va logrando. ¿El ejemplo arrastra? El ejemplo arrastra, claro, y los muchachos a veces consideramos que no piensan, y sí piensan, son muy críticos, y más los jóvenes de hoy. Cuando yo les digo una cosa y ellos ven que hago otra, pues están teniendo un aprendizaje negativo. Sí, señora. No se están formando en ética y moral como debe ser. Y hablando de ello, vamos a entrar en materia, vamos a viajar al pasado, ¿le parece, doña Esperanza? Hay una anécdota bien interesante que me llamó mucho la atención, una invitación que le hice hace poco, le hicimos hace poco a nuestro programa de 11 Base con Teleaguadas, y hablaba de una anécdota que le pasó algo como con una serpiente en una escuela.
Me gustaría volver a rememorar para sacar una enseñanza, ¿le parece? Jorge, sí. Hay muchas anécdotas porque son 39 años de trabajo. Pues le cuento nuevamente la anécdota de la serpiente en una escuela rural en La Dorada, la Escuela Rural San Fernando, en una vereda llamada La Tarraya, a orillas del río La Miel. Trabajábamos con el modelo Escuela Nueva, que es con guías. Los niños revisaban la guía y salían a hacer los experimentos. Era una escuela grande, se entraban mucho las serpientes y a mí me daba mucho miedo. Siempre llamaba al niño más grande o a un vecino a que matara a la serpiente, porque pues me aterrorizaban y me siguen aterrorizando. Sino que en cierta ocasión los niños estaban trabajando todos en la parte de afuera. Sí. Yo entré a sacar algo cuando una serpiente grande adentro. Y yo empecé a llamar al niño más grande llamado William y yo le gritaba, William, a los gritos. Pues él llegó y me dijo, ¿qué le pasó? Un niño de 12 años, de quinto. Y yo le dije, William, una serpiente, mátela. Él me dijo, ¿cómo así? Usted no nos está explicando en ciencias naturales que los ecosistemas, que la ecología, que todos los seres tienen una función en la naturaleza. ¿Cómo que mate la serpiente? Espántela. Y él cogió una escoba y la espantó y me dio una lección muy grande. Que la marca 39 años después. Eso y esa y muchas. Y ahorita tenemos tiempo. Toda la vida me ha marcado. Claro que sí. En Obras y Personajes tenemos tiempo con esta gran invitada, una gran amiga ya docente que ha decidido pues se ha retirado ya del magisterio, pero que deja una gran huella a la cual le queremos hacer un reconocimiento en esta noche en nuestro programa Obras y Personajes, viernes 7:30 de la noche, doña Esperanza Ocampo Morales. ¿Es rentable ser maestro? Jorge Hernán, ¿es rentable ser maestro? Esa es una pregunta como que me preocupa un poquito. ¿Por qué? A ver, ¿es rentable ser maestro? Puede ser un poquito rentable cuando uno se pensiona, si sigue trabajando, porque gana un poquito más. Sí. Pero rentable no, porque el salario no es muy grande. Pero es un salario digno, es un salario que aprovechamos y que debemos aprovechar debidamente. Y que uno se gana y que una maestra como usted, doña Esperanza, se lo gana precisamente con trabajo, con entrega. Estamos hablando de 39 años de lucha, de anécdotas, de aprendizaje, de compartir. Se aprende mucho definitivamente. Pero frente a toda esta situación que está viviendo el magisterio hoy en día, hablamos de paros, de huelga, reclamando derechos, la salud muy precaria, bueno, tanta cosa que se vive. A veces uno dice, ¿sí valdrá la pena ser maestro? Yo creo que vale la pena ser maestro, claro. Pero qué bueno que todos los maestros lo hiciéramos con todo ese cariño, con amor, con querer sacar el país adelante. Está muy bien las huelgas, y de hecho yo siempre fui de las huelgas, siempre fui de las protestas. De unirse. Claro, de estar allí, porque es necesario reclamar los derechos y lo que se ha logrado en el magisterio es por las huelgas. Sí, claro. Es muy importante. Sin embargo, qué bueno que también todo el trabajo se haga con mucho amor, con la mayor dedicación, que no nos limitemos solamente a lo que tenemos que hacer y ya, porque la docencia implica mucha entrega, a veces de mucho tiempo extra. Claro, y nos imaginamos en un cargo directivo. Doña Esperanza, me gustaría escuchar su respuesta. ¿Algún grado de pronto le llamó la atención, trabajar más bien con niños de preescolar, un primer o mejor secundaria? De pronto en algún momento cuando era maestra, antes de ser directivo. Yo soy licenciada en preescolar y pues me gustaba mucho trabajar en preescolar. Los niños tienen unas cosas muy lindas. Todo lo que hace un niño a uno le sorprende, a uno le gusta, uno los ve progresar, los ve mejorar. Preescolar me gusta mucho. ¿Por qué? Porque los niños con su inocencia, con su espontaneidad, con muchas cosas bonitas que ellos tienen, lo marcan a uno también. Hay muchos niños para recordar y hay muchas anécdotas de preescolar para recordar. Primaria también me gustó mucho.
Secundaria también, en secundaria pues no se mata uno tanto, por decirlo así, como con los niños pequeños. Pero no, la docencia en sí es muy agradable en todos los campos. Pero tenía de pronto alguna técnica para enseñar, para cautivar, porque es que una profesora cuando es de pronto un poquito de un genecito fuerte, o es templada, o es muy risueña, o es muy cariñosa, ¿de qué manera llegarle a los niños en aquella época? ¿Cómo les llegaba usted a esos pequeños, a los cuales preparaba? A los pequeños con mucho cariño y con muchas actividades y muy bien preparada para la clase. Los niños son de acción, los niños no son de quedarse quietos, son de acción, son de salir, son de caminar. Les contaba muchas historias. Entonces yo recuerdo que ellos me decían, no, cuéntenos una de terror. Entonces yo les dramatizaba la historia de terror para luego salir todos gritando y corriendo. Sí, especialmente eso, Jorge Hernán. Como mucho cariño con ellos y mucho acompañamiento, mucha cercanía. Sí, ¿alguna asignatura de pronto le gustaba dictar, una más que otra? De pronto matemáticas, biología, historia. Lengua castellana me gusta mucho. ¿Por qué? Porque la lectura, la escritura, todo eso me gusta. Les llama muchísimo la atención. ¿Y qué se siente, doña Esperanza, tiempo después cuando uno ve un alumno que usted lo ve crecer, que le hace un seguimiento y de pronto usted, por decir algo, inventémonos algo, va para la hora de visitar a sus familiares o sus amigos y está usted en la terminal y llega y alguien se le manda el abrazo y le dice, gracias, doña Esperanza, ¿cómo está? Y usted se queda pendiente esperando a ver quién es esa persona. ¿No se siente mucha satisfacción por el deber cumplido? Claro, ha pasado en muchas ocasiones. Sí, se siente satisfacción o ellos han dicho gracias. En una ocasión un estudiante me decía, profe, yo ya estoy soy oficial de la policía y usted ayudó a eso, muchas gracias. Eso es muy bonito. Y no solo allá, cuando llegué a Aguadas me encontré un médico del hospital que había sido alumno mío en primero de primaria en La Dorada. Y era pues como muy agradable porque yo recordaba una anécdota con él, porque yo siempre he sido seria, usted me ve malacarosa, pero soy muy cariñosa con los niños y con los estudiantes. John Harvey, el médico, cuando era de primero de primaria, un niño de 7 años, él un día también me llamó la atención y me enseñó, es decir, yo he aprendido más de los niños que de muchas otras personas. Estaba yo regañando a un niño porque había hecho mal la tarea y John Harvey fue y me dijo, profe, no alegue tanto, no regañe tanto el niño, pobrecito el muchachito. Entonces yo empecé como a controlar un poquito esa regañadera, porque realmente era cierto, era cierto. Entonces, por eso digo que los niños enseñan más que lo que aprenden los libros. Y aprende uno, qué extraña, de pronto recuerda, no sé si le tocó esa parte de la férula, cuando le decían no ponga las manos, y de pronto uno lo castigaban y a uno le pegaban el pellizquito ahí, el regañón, pero ¿será que hace falta hoy en día? No, yo creo que no, tenemos que aprender técnicas de diálogo y de concertación con los estudiantes, entendiendo que ellos son jóvenes, que son adolescentes, que están construyendo su personalidad. Yo creo que a eso no debemos llegar. Y no me tocó, pues es posible que sí, porque uno con tantos años ya, Jorge, pero pues como yo era medianamente juiciosa, entonces no me tocó, ni recuerdo que mis profesoras le hayan pegado a nadie. Pero en una ocasión una profesora sí me pellizcó, porque íbamos en un desfile y yo como que me equivoqué. Eso lo deja a uno marcado negativamente para siempre. Pero de pronto ese pellizco, eso dice, no, hombre, vale la pena, hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas con decoro, hay que hacer las cosas con disciplina, con amor por una institución, con amor por una vocación, ¿no le parece? Sí, Jorge, puede ser, no, pero el castigo físico marca mucho negativamente. Bueno, mucho. Esa educación hoy en día, de pronto, cuando al alumno, doña Esperanza, que son 39 años de trabajo, de entrega, cuando al alumno ya no se le puede decir nada, ¿qué hacer, por ejemplo, con el alumno que se equivoca, cómo corregirlo? No se le puede llamar la atención, un padre de familia de pronto te puede hacer un reclamo.
¿Cómo hacen ustedes hoy en día los maestros para formar ese tipo de estudiantes? No, Jorge, sí se les puede llamar la atención, claro. A los estudiantes se les puede llamar la atención, por eso existen los manuales de convivencia. Pero lo ideal es que se llame la atención de una manera justa y de una manera adecuada. Sí. Que se trate de que el estudiante entienda por qué, cuál es la razón. Es decir, un estudiante debe hacer algo por una razón, no porque yo quiero. No que porque yo soy el docente y tengo el poder, entonces él tiene que hacer lo que yo digo. No, no. Hay unas razones para todo. Y los docentes y los adultos y los directivos tenemos que estar en la capacidad de aceptar que los estudiantes tienen la razón en muchas ocasiones. Sí, señora. Y ellos pueden tener esa posibilidad de reclamar y de decirme y de no estar de acuerdo. Esa es la tolerancia. Yo entender la razón suya. Comprenderla, así yo no esté de acuerdo, yo debo comprender su posición. ¿Qué piensa, querida amiga, de una palabra que suena muchísimo hoy en día, en pleno siglo XXI, en la parte educativa, la palabra inclusión? Que es muy importante que se haya pensado en esto, en la inclusión, en tener en cuenta las diferencias individuales, en tener en cuenta las dificultades, en tener en cuenta los gustos de la gente. Me parece muy importante. Nos tardamos mucho para tenerlo, sí. Pero es muy importante que todas las personas valoremos al otro, porque eso es la inclusión, entender al otro con sus diferencias, aceptarlo con sus dificultades, que pueden ser menores que las mías, pero nosotros siempre queremos que el otro haga lo que nosotros queremos y no debe ser así. Es decir, la palabra respetar al otro, escuchar al otro. ¿Qué es más fácil para usted en toda esta experiencia, todo este bagaje educativo? ¿Ser maestra o ser directivo? Ser maestra. Ser directivo no es muy fácil. Y siempre mi vocación fue ser maestra. Entonces, pues ser directivo lo aleja a uno mucho de esa interacción, de ese encontrar cosas agradables y positivas en los muchachos, y ya lo pone a uno en otro papel, en otro rol, que a veces choca con lo que ellos dicen o con lo que ellos quieren. Hay que hacer unas cosas, hay que cumplir unas normas. Sí. No puede el directivo como doblegarse a lo que quieren los otros. Entonces eso lo aleja a uno un poco de las personas como tal. Pero es muy difícil uno, siendo compañero, maestro, dirigir, coordinar, orientar a otros compañeros maestros que tienen de pronto formas de pensar diferentes, un poquito rebeldes, otros son muy asequibles. ¿Cómo hace uno ahí? ¿Cómo manejar esa situación? Yo creo que se trata de reconocer específicamente eso, valorar y reconocer lo que tiene cada uno. Entonces lo que un directivo debe hacer es ubicar los perfiles como donde mejor están, porque yo no puedo pedirle a una persona que es muy risueña, muy alegre, que sea toda seria y quietica, ¿no? Entonces depende de sus capacidades y depende de sus cualidades ubicarlo. No se le puede pedir a una persona que haga algo porque yo quiero, cuando ella tiene más facilidad para hacer otra. Entonces, ubicarlo de acuerdo a sus facilidades, a sus habilidades, a sus posibilidades, a lo que más le guste hacer, eso es muy importante para que funcionen las cosas bien. Wow. Un estudiante de La Dorada, ¿cuánto tiempo en La Dorada, doña Esperanza? 33 años. 33. ¿Cuánto tiempo de formación aquí en el municipio de Aguas, concretamente en la institución educativa San Antonio, que ya vamos a hablar de ello? En San Antonio de Arma estuve 6 años, Jorge. 6, 33 y 6. Esos estudiantes de La Dorada Caldas, en esa época hablemos de primaria y secundaria, los estudiantes de Arma, el ambiente, el clima, todo lo que se maneja, ¿qué? ¿Hay diferencia? Sí, el ambiente es muy diferente. ¿Por qué? El ambiente es diferente. A ver, los jóvenes son jóvenes, pero la población de Arma, los muchachos del colegio de San Antonio de Arma, son diferentes, son muchachos mucho más juiciosos, más respetuosos, sin decir que son perfectos y que todos son respetuosos, no, son jóvenes, están en formación. Sí, señora. Sin embargo, Jorge Hernán, por ejemplo, en Arma, uno
no encuentra o no tiene dificultad en dejar, yo dejaba la oficina abierta porque no se me perdía nada. O si se perdía algo al momentico resultaba. Personas muy decentes, muchachos muy juiciosos, gente muy respetuosa. Entonces, de pronto eso contrasta un poquito porque allá había un poco, es posible por la cantidad de personas, pero yo creo que también porque son un poco diferentes. ¿Cuántos estudiantes estamos hablando a la hora aproximadamente de la institución educativa? Secundaria, por ejemplo. No, pues en la última, porque en Dorada están como las instituciones más grandes del departamento. Hay colegios con 3.000 estudiantes, 3.000, 2.500. Yo trabajaba en el colegio que era como de menor población y tenía en la primaria 800 estudiantes aproximadamente. Como la secundaria estaba en la tarde, tenía 350 aproximadamente en la secundaria. Y pues Arma es un colegio pequeño. Arma actualmente tiene aproximadamente 380 estudiantes por todos. De todas las 11 sedes, 380 estudiantes. Qué interesante, aprende uno bastante. ¿Y qué tal si hacemos nuevamente ese viaje en el tiempo para conocer de primera mano esta gran amiga, esta gran invitada, doña Esperanza, que pues ha decidido ya desde el 31 de diciembre, si no estoy mal, tomó como esa decisión? Eso hay que consultarlo con la almohada, hay que consultarlo con mi Dios para no decir, me retiro ya. Sí, Jorge, uno lo consulta con todos, uno mira las posibilidades, pero como le decía, yo lo tenía planeado como desde siempre. Desde que empecé a trabajar siempre pensé que era la época, que no iba a estarme mucho tiempo, que yo iba a pensionarme, porque yo vivo de mi salario. Sí. Entonces yo me pensionaba y me retiraba. ¿Abrirle las puertas a las nuevas generaciones? Abrirle las puertas a otras personas, a nuevas generaciones, y también empezar a cuidar mi vida y mi familia. Qué interesante. Miren, amigos televidentes, los invito a Obras y Personajes de Canal Teleaguas. Hemos hablado un poco de la parte profesional de doña Esperanza, quien con tanto cariño ha entregado tantos años de su vida al servicio de magisterio. Según lo que nos ha dicho, son 39 años de experiencias, de anécdotas, de momentos bien especiales. Pero yo los invito para que conozcamos un poco la historia de ella, dónde nace, su familia, los proyectos que tiene, qué piensa realizar. Eso es importante conocerlo aquí en nuestro programa Obras y Personajes de Canal Teleaguas. Atentos ustedes a esta información tan interesante que ella nos va a compartir. Doña Esperanza, ¿usted nace dónde? Yo nací en Aguadas. ¿Qué es aguadeña? Yo soy aguadeña, nací en una casa ubicada en la otra cuadra, de esta a la otra cuadra. Esta es la calle Quinta, entonces debe ser la calle Sexta. Bueno, esos papás. Mis papás, mi papá Ramón Antonio Campo González, agricultor, amaba producir yuca, plátano, café, maíz, frijol. Sí, tenía una pequeña finca, una pequeña parcela y también trabajó en varias fincas, pero él quería mucho el campo y sus plantas. Mi mamá, Ana María Morales de Ocampo, una mujer muy creativa, muy religiosa. Muy espiritual, muy dedicada a sus hijos, a enseñarnos valores, a enseñarnos respeto, bueno, muchas cosas. Y una maestra también innata. Ella me enseñó a leer. Y yo sé que le enseñó a leer a varias personas. Ella estudió hasta segundo de primaria, pero a mí me enseñó a leer en 15 días, entonces era una buena maestra. Uy, me imagino esa mamita que le trae unos grandes recuerdos. Pero ellos eran aguadeños, los papás suyos. Sí, sí. Mi mamá era del Pomo y mi papá, yo creo que también por allá de esos mismos lados. De esos lados. ¿Y cómo se conocían ellos? ¿Qué contaban? ¿De qué se acuerdan?
A ver, en esa época pues era diferente. Yo creo que mi papá iba a conseguir esposa, entonces fue por allá a una casa donde habían muchas muchachas y allá empezó a cortejar a mi mamá. Es más o menos lo que él contaba. Es bonito recordar esos momentos especiales de esos papás que aunque ya no están gozando de la presencia de Dios y uno les dice a ellos, gracias por ese legado, por esa entrega, gracias por lo que me dejó. Claro. Muchas gracias le doy yo a mi padre porque me enseñó el valor del trabajo y del tesón y de hacer las cosas y de ser responsable, de respetar al otro, de valorar eso que tiene el otro. Eso era mi papá, una persona respetuosa y trabajadora. A mi mamá, yo creo que a mi mamá le heredé esa alma de maestra. Ella y las ganas de estudiar, de leer, de estudiar. Ella le inculcaba de pronto esperanza, hay que estudiar, hay que estudiar. Hay que estudiar y ella luchó mucho por eso, porque estudiáramos, porque mi hermana mayor, que era maestra, ella fue la que la apoyó para que estudiara porque mi papá no quería permitir que ella estudiara. Él decía, las mujeres no tienen por qué estudiar para la casa y para que consigan un marido y ya. Entonces ella hizo que mi hermana estudiara y fuera maestra y ya luego yo también quise ser maestra. Entonces ella influyó mucho en eso. Ella me contaba, mi mamá, que ella quería estudiar, pero el papá tampoco le dio estudio. Entonces ella estudió hasta segundo de primaria, pero tenía muchos conocimientos. ¿Ustedes cuántos hermanos son? Fuimos 7 hermanos. 7 tres niñas murieron muy pequeñas. Hubo una que murió de 1 año y medio, otra murió de 9 y otra murió de 11 años. Mis 2 hermanas mayores que fallecieron también después de que yo llegué. Yo regresé a Aguadas porque mi hermana Isabel, que era la que cuidaba a mis papás, toda la vida estuvo pendiente de ellos. Ella estaba muy enferma. Entonces yo regresé a Aguadas y llegué el 2 de enero y mi hermanita murió el 21 de abril. Entonces yo quedé ya a cargo de mis papás. Luego murió mi papá, luego murió mi mamá hace 2 años y hace 1 año murió mi hermana mayor, que era la que vivía en La Dorada. Y quedamos mi hermano menor, que es menor que yo, y yo. Ya. Bueno, ¿esa primaria en el campo o aquí en el pueblo? Vivíamos en el campo, por la coca de huevo. Yo tenía 6 años, entonces mi hermana Albatulia, que estudiaba aquí en el pueblo, llegó donde mi mamá un fin de semana y le dijo, mamá, traje estas cartillas para que le enseñe a la niña a leer. Pues como ellas eran mayores, me consentían mucho. Un mosco no se me podía sentar a mí porque, bueno. Y mi mamá dijo, bueno, y ella le dijo, pero le enseña. Mi hermana volvió a los 15 días y yo ya sabía leer, pero era que yo no dejaba hacer nada a mi mamá. Mamá, enséñeme. Mamá, ¿cómo suena esta letra? Entonces ella me enseñó. Cuando ella volvió yo ya sabía leer. Sí. Eso fue finalizando el año, entonces me llevaron a la escuela de Pito a hacer la validación del grado primero. Y estuve en una semana haciendo la validación, pero yo ya sabía leer, ya sabía las operaciones. Entonces, en esa semana me dieron aprobado el grado primero. ¿Una semana estuvo en primero? Estuve en primero, sí. Y luego vine a segundo en el hogar juvenil campesino, pero yo tenía 7 años. Y era pues como muy chiquita y sin embargo pues me tocó adaptarme, quedarme allí en el hogar juvenil. Mi mamá me dejó muy preocupada pensando que me iba a quedar llorando. Yo no me quedé llorando, me quedé tranquila. Pero cuando mi mamá llegó el viernes, apenas la vi, me puse a llorar. Me puse a llorar y mi mamá me llevó de la mano por toda la calle y yo lloraba a los gritos, pero a los gritos por todo el camino, como desahogando toda la tristeza. ¿Qué tal si le decimos a los televidentes dónde quedaba el hogar juvenil campesino? Aquí por lados de Fundesa.
El hogar juvenil campesino, no, allí donde hay un edificio de apartamentos, al frente de la familia Alzate, no al otro lado. Ah, ya. Que en la esquina hay un almacén y sigue el hogar, sigue un edificio de apartamentos hacia allá, enseguida de la oficina de los rectores. Ah, ya. Por ahí, Allá por era ahí el hogar está. juvenil campesino. ¿Cuánto tiempo estuvo en el hogar juvenil campesino, doña Esperanza? En el hogar juvenil campesino estuve segundo y tercero de primaria. Luego volví en quinto de primaria hasta tercero de bachillerato, que hoy en día es octavo. Sí. ¿Y ya directamente el estudio era en qué parte? ¿Ahí propiamente está la escuela o era más allá? No, estudiaba, segundo lo estudié en la escuela anexa. Sí. Tercero y cuarto lo estudié en la escuela Simón Bolívar, tercero, cuarto y quinto en la Simón Bolívar, que era ahí. Pero la escuela anexa ya está donde está actualmente. Sí, donde está actualmente la escuela anexa a la normal. Ya, y el bachillerato en la normal. En la normal. ¿Dónde está actualmente la normal? No, donde está el liceo, ahí era la normal. Esa era toda esa parte. ¿Le tocó con las misioneras de la Consolata en algún momento o nunca las conoció? No, no. ¿No las conoció? No, no. Pero las sí las oyó mencionar. Sí las oí mencionar, pero no, ya cuando yo estuve en la normal, ya habían unas rectoras diferentes. Sí. En esa parte del bachillerato, usted termina el bachillerato, ¿recuerda esa graduación? La graduación, claro, la graduación del bachillerato para uno es un momento muy importante. Lo recuerdo mucho, recuerdo a mis compañeras de la promoción de 1980. Yo me gradué 80, con ¿no? Amparo Ceballos, Marta Patricia López, Alba Lucía Soto, Vilma Ofelia Echeverry, bueno, muchas, éramos muchos, Reinaldo Ríos, Oscar Humberto Manrique. Sí, había camaradería, había compañerismo, hagamos trabajos, se reunían, se encontraban, iban a la biblioteca, se disfrutaban del Claro, estudio. sí, de todos modos la juventud y lo que se vive en el colegio es muy agradable y lógicamente nos reuníamos, pero sobre todo para la planeación de las clases, para la práctica docente, que eso exigía mucho trabajo, mucha precisión, mucho... Y sobre todo la maestra vigilando que hicieras bien las cosas. ¿Dónde le tocó la práctica docente? En varios lugares, Jorge Hernán, en varios lugares practicábamos, en la escuela anexa es la que más recuerdo, en la escuela anexa ahí se práctica docente. ¿En qué momento la nombran a usted maestra? ¿Ya en su trabajo? ¿O cómo lo consiguió? A ver, Jorge Hernán, yo me fui para La Dorada y empecé en el sector privado, porque he tenido dificultad para tener apoyo político. Entonces, ya cuando yo me gradué, pues todo dependía de la palanca. Empecé en el sector privado y trabajé hasta 1988 en el sector privado. En uno de los colegios privados había un señor que era como la mano derecha del senador Barco. Entonces el señor fue el que me consiguió el nombramiento oficial en la docencia. Entonces él un día me llamó y me dijo que me iba a ir a trabajar a una vereda. Yo no me quería ir porque yo quería mucho los niños de ahí, yo siempre soy pegada donde estoy. Por eso dije, no, yo me pensiono y me voy, porque si no, después nadie me saca. Entonces, el señor, don Orlando Echeverry, él fue el que me consiguió el nombramiento. Y recuerdo que me dijo, camine, vamos donde el doctor Barco a darle las gracias. Y si le pregunta que si usted votó por él, dígale que sí. Entonces, no, pero el señor no me preguntó nada, menos mal, porque yo no soy capaz de decir mentiras, es muy difícil para mí. Sí, eso fue, Jorge, en el campo de la docencia. Luego concursé para coordinadora, pues ya siendo docente, concursé para coordinadora. ¿Cuánto llevas ya de docente cuando concursó? A ver, Jorge, yo estuve de coordinadora desde el 2006. En el 2006 fui coordinadora
hasta el 2015 que fui rectora. Entonces hay que hacer Pero todas para esas... ser rectora, eso también hay que concursar, tener También concursé, mérito. Jorge Hernán, claro, yo he tenido mucha facilidad para los concursos, siempre me ha ido muy bien. Concursé para coordinadora y quedé en el 4º puesto. Y recuerdo mucho porque yo quería estar en La Dorada. Yo nunca pensé o nunca fue mi propósito volver a Aguadas. Como propósito, no. No, es que ahí está, en La Dorada, pero ¿en qué momento llega Aguadas a su vida? Bueno, entonces en La Dorada me quedé siendo coordinadora porque quería estar en el colegio donde estaba, quería desarrollar unos proyectos acompañando al rector en los proyectos que tenía. Entonces escogí La Dorada y el colegio donde yo estaba. Recuerdo mucho que como yo estaba en el 4º puesto, habían muchas profesoras de Aguadas, y cuando yo pasé a escoger y escogí La Dorada, yo sentí en la sala como un respiro de descanso, ¿cierto? Porque todo el mundo es esperando que no me cojan esta vacante, que no me cojan esta, ¿cierto? Ya Jorge Hernán, no tenía yo el propósito de ser rectora, pero sucedió la circunstancia de mis papás que ya estaban muy enfermos, y no tanto ellos, sino mi hermana que los cuidaba. Ella llamaba y decía, yo estoy muy enferma, yo estoy muy enferma. Entonces yo un día dije, no, yo creo que yo voy a pedir traslado. Pedí traslado empezando 2013, pero en la secretaría me dijeron, no se puede, hay que esperar el aplicativo, porque, como le decía, es necesario a veces las palancas políticas. ¿Qué es aplicativo? ¿La necesidad? Hay un aplicativo del ministerio que saca cada año para los traslados. Ya. Entonces ahí hay unos puntajes. Entonces eso fue empezando 2013 porque ellos estaban muy enfermos. Ya cuando salió el aplicativo en octubre, yo inmediatamente solicité a través del aplicativo, y ese año pues fue como muy transparente el manejo de esto. Entonces me trasladaron y yo pedí arma. Desde que empecé a pedí arma porque son vacantes que, aunque están ocupadas con personas en provisionalidad o por encargo, aparecen como vacantes. Entonces yo pedí arma. Pero ¿qué pasó? Como yo vi que me tenía que venir y salió el concurso docente, yo dije, no, yo voy a concursar, porque de pronto sale primero el concurso que los traslados y me ocupan esa vacante que yo tengo allá, esa de arma. Entonces concursé para rectora, por eso concursé. Ese concurso se demoró como 2 años en que lo pusieran ya a funcionar, y ya cuando llegó la hora pues del concurso, yo ya estaba trabajando aquí, ya llevaba 1 año y medio, de ubicar pues las plazas. Sí. Siempre tuve que consultar mucho con la almohada, Jorge Hernán, para yo decidirme a ser rectora, lo pensé mucho. Pero hubo algo porque ocupé el primer puesto. Entonces, como yo era el primer puesto del concurso, yo decía, ay, qué pena yo ir allá a decir que no voy a ser rectora, no. Entonces, como sopesando muchas cosas, al fin yo dije, no, voy a ser rectora, y voy a ser rectora de arma, que ya lo conozco, que yo quiero pues como estar allí. Entonces lo hicimos y por eso estoy ahí. Interesante. Y se me ocurre esta pregunta, ¿cómo es un concurso para rectores? ¿Eso que le preguntan a uno cómo es eso? Porque quizás, por ejemplo, yo no conozco ¿qué es la cosa? El concurso docente pues es un concurso general, y los directivos requieren, cuando yo concursé teníamos que sacar de 70 puntos para arriba. La prueba es una prueba que hace el ICFES y tiene varias partes, tiene competencias básicas en lenguaje y matemáticas, tiene competencias pedagógicas donde preguntan situaciones, casos, cómo se resuelve, tiene una prueba psicológica, psicotécnica se llama, y tiene la prueba específica para los directivos que está en las competencias pedagógicas. Entonces, todo eso tiene unos valores y da un puntaje. Es una prueba ICFES. ¿Cómo se sintió el llegar a Armas ya como rectora de propiedad? ¿Qué encontró?
Yo ya había sido coordinadora. Como era coordinadora, era continuar. Entonces, a ver, Jorge, ¿qué encontré? No, encontré un lugar con muchas posibilidades y con muchas cosas bonitas y con muchas cosas buenas que había que potenciar y tratar de sacar adelante. Una de ellas, por ejemplo, que me llama mucho la atención, la Universidad en el Campo. La Universidad en el Campo fue como la bandera que asumí en conjunto con los profesores, claro, y especialmente con doña Esther, que era la rectora anterior, y cuando yo llegué de coordinadora, pues entonces como que en equipo empezamos a funcionar con esto, y luego continuamos con lo de la Universidad en el Campo, pues llegando a posicionarnos como la única institución en el departamento con 3 grupos de universidad y con 3 universidades diferentes. ¿Cuáles universidades? El año pasado teníamos la Universidad de Manizales con el tecnólogo que se graduaron hace 8 días. Teníamos la Universidad Católica con operación de servicios turísticos, que ya este año terminan el técnico, los de 11, que están en 11 en este año. Y teníamos los que se graduaron el año pasado con la Universidad de Caldas en saneamiento ambiental. Wow, eso se logra con perseverancia, con proyectos, estudiando y aprovechando las oportunidades que hay. Es que las oportunidades están. Es buscarlas. Lo más difícil es lograr motivar a los muchachos, porque ellos piensan que quedarse en Arma y que estudiar en Arma como que no es tan valioso como ir hasta allá a la universidad. Entonces es aprovechar esas oportunidades. ¿Y qué hay para hacer en Arma? Uno termina, muchos podrán pensar, bueno, pues que uno llega a Arma y hacer qué, o estudiar qué proyectos hacer. Según su experiencia, hay mucho para hacer. Claro, hay mucho para hacer, y de hecho los estudiantes de turismo saben que Arma es un lugar con mucho potencial turístico. Y el colegio, que está en el programa Colegios Amigos del Turismo, pues se está enfocando también hacia el lado del turismo. Hay mucho para hacer, hay proyectos para hacer, se trata de aprovechar las oportunidades. Eso de el empalme, de entregar, vamos a hacer un viaje, ¿le parece? Tener esa maleta lista de 39 años empacada y coger y decir ya no más, salir de Arma. Eso siempre le mueve a uno el corazón, le mueve a uno la fibra, ¿no le parece? Claro que sí, eso mueve mucho el corazón, eso son lágrimas siempre es, y continúa siendo, siempre duele. Sabemos que tenemos que irnos. Igual cuando uno se casa se tiene que ir. Se tiene que ir uno de la casa, pero duele irse de la casa. Pasa lo mismo. Uno quiere mucho el lugar donde está trabajando, quiere a la gente, quiere a los muchachos, pero uno tiene que irse, entonces duele, pero hay que irse, hay que aceptar. Usted tiene, yo no sé, yo diría su corazón dividido, tal vez me atrevería a decirle, me puede corregir por favor, doña Esperanza, esta gran invitada, esta gran amiga, exrectora de la institución educativa San Antonio de Arma, doña Esperanza Ocampo Morales. Los papás, parte de su corazón. Claro. Está su familia, está la parte educativa, unas instituciones educativas donde usted dejó huella, pero la mitad de su corazón son sus hijos, los hijos suyos. Yo no sé si la mitad o todo el corazón, porque es que los hijos son como toda la vida. Uno no podría decir que lo tiene dividido, uno sabe que ahí caben todos. Y sabe que en su corazón también cabe mucha gente que ha conocido en la vida y cabe todos esos niños que dejó uno en Arma. Sí. Todo, hay muchas cosas en el corazón, Jorge Hernán. Sí, qué decirle, se nos acaba el programa Obras y Personas de Canal Teleaguadas. A usted muchísimas gracias por su tiempo, y qué decirle a sus hijos que son parte de su corazón, de una mujer que ha entregado toda una vida con ejemplo, con testimonio, una mujer muy espiritual, a la cual si le piden un favor me imagino que lo hace. Estoy plenamente convencido de ello. Claro que sí. A mis hijos que estudien, que salgan adelante y que trabajen por la comunidad, que siempre le hagan bien a la comunidad. Uno debe hacer eso, hacer el bien a las personas que lo necesiten,
y tratar de hacer lo mejor por la comunidad en la cual está. Excelente mensaje. Un sueño por cumplir. Un sueño por cumplir, que mejoremos el ambiente, que produzcamos menos contaminantes, que cuidemos un poquito más la naturaleza. Entonces yo quisiera como poder contribuir de alguna manera a esto. Ese es un sueño por cumplir. Y también quisiera como contarles que ARMA van a empezar un trabajo en ARMA, en la sede principal, porque la postulamos el año pasado para una inversión en infraestructura rural del Ministerio de Educación. Uy, qué buena noticia. De Aguada solamente quedó priorizado ARMA y ya salió la noticia de que van a empezar a trabajar aproximadamente en julio, a mitad de año, para terminar este año. Es una noticia muy importante y es como el inicio del mejoramiento de esta sede principal, que a veces los muchachos quieren que se encierre el patio, que les tapen la cancha porque hay mucho calor, pero resulta que hay otras cosas prioritarias que organizar, que para eso se postuló, para organizar un poco las escorrentías, las aguas lluvias y como un poco el alcantarillado. Esperemos que el ministerio Dios quiera que se atienda esto adecuadamente. Mi Esperanza, usted muchísimas gracias por haber Muchas aceptado la gracias, invitación Jorge de nuestro Hernán. programa Obras y Personajes, un reconocimiento a esa impronta, a esa labor. Y fue a la María, ¿no? A caballo. Duro ir a la María, lejos. Fui a la María en Garrucha, Ay, al Espinal a caballo. Sí, Un y viaje a nunca todas las olvidado. otras maravilloso. Ahí por el Espinal una vez nos perdimos con doña Esther, pero luego nos perdieron? encontramos. Sí, señor. volvería al Espinal a la María y terminamos con esto nuestro programa Asberar. Quiero visitar esas volver, sedes. no, yo voy a volver a ¿Sí? visitarlas, claro, porque es maravilloso ir por allá. A usted, Dios le Claro pague. que voy a volver, muchísimas Muchísimas gracias a usted por haber estado con nosotros y Dios les bendiga a todos ustedes. Mire, ese es un testimonio de vida bien interesante. A los maestros en vida hay que decirles gracias. A doña Esperanza Ocampo Morales hay que decirle a ella mil gracias por esa impronta, por su entrega, por todo ese recuerdo, ese bagaje, lo que hizo precisamente en La Dorada, lo que hizo para la institución educativa San Antonio de Arme, ahora dedicada mejor a sus hijos, a este hogar que respira naturaleza, respira ambiente, un jardín espectacular. Muy amables, con la cámara de Carlos Mario Ríos Araza, un abrazo grandísimo para todos ustedes en Obras y Personajes del canal Teleaguas, el canal de todos. 7:30 de la noche, historias para contarles muchísimas y atentos, porque vienen invitados de primera línea. Muy amables y permiso. Muchas gracias. Teleaguadas, el canal de todos.